Una vez más, Señor, te doy gracias por darme una nueva oportunidad de poder predicar tu palabra. Dios mío, te suplico la ayuda, que me des sabiduría, Señor, para poder expresar tu palabra, una palabra entendible para los oyentes. Que sea tu Santo Espíritu el que ponga el sentido correcto a tu palabra, que en esta hora vamos a predicar. Te lo suplico, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Libro del profeta Jeremías, en su capítulo 15 y el versículo 19, lo leemos y nos dice de la siguiente manera: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En esta hora quiero hablarle bajo el tema la respuesta de Dios a un profeta desalentado. Y en este caso pues nos vamos a referir al profeta Jeremías. El término o la palabra profeta en su palabra más antigua se le llamó videntes. Luego la palabra profeta, y que también al profeta se le llama varón de Dios. Esto nos indica que un profeta es llamado por Dios, motivado por Dios, y proclama el mensaje de Dios cuando nos referimos a un verdadero profeta. La palabra profeta es un término griego que significa el que habla en lugar de otro. Es por esa razón que esa palabra profeta se le aplica tanto a un profeta de Dios como a un falso profeta. Porque esa palabra profeta significa el que habla en lugar de otro. Puede ser el que habla en lugar de Dios o el que habla en lugar de Satanás o en lugar de los demonios. Jeremías fue llamado al ministerio profético siendo muy joven, y él mismo estaba consciente de su inmadurez y de su experiencia. O sea, él sabía que como joven no tenía la madurez para desempeñar el ministerio de profeta, ni tampoco la experiencia para poder desempeñar el ministerio. Recordemos que en el capítulo 1, cuando Dios lo llama, Jeremías dice que él no puede ser profeta porque es un niño, pero no está hablando de que era un niño como los niños que conocemos hoy de 7, 8 años o de 1 año, sino porque era una persona muy joven y él sabía que el ministerio de profeta era un ministerio que requería gran responsabilidad
delante de Dios. Dios le dio poder a Jeremías para arrancar y para destruir, para derribar y para arruinar, pero también lo puso para edificar y para plantar. Jeremías fue un hombre con un mensaje severo, pero con un corazón sensible y un corazón quebrantado. Predicó a oídos sordos y cosechó solamente odio a cambio del amor con el cual él le predicó a las almas, o sea, en este caso, a la nación de Israel. Jeremías, por muchas oportunidades, se le llamaba el profeta llorón. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre que proclamó el mensaje de Dios con quebrantamiento y muchas veces lloraba, pero su llanto no era porque era un profeta cobarde, sino que él lloraba al mirar la condición del pueblo, al mirar la rebeldía del pueblo y la respuesta del pueblo hacia Dios, y sabiendo también, lloraba al saber de los juicios que pronto iban a ser derramados sobre aquel pueblo rebelde. Jeremías sufrió por su mensaje. Jeremías sufrió cárceles, sufrió azotes, fue metido en cisternas por muchas oportunidades por causa del mensaje profético que él llevaba. Veamos por qué se desalentó el corazón de Jeremías y cuál fue la respuesta de Dios. Cuando hablo del desaliento de Jeremías, quiero decir algo más. Muchas veces nosotros, como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, porque yo sé que hay profetas de Dios, aunque son escasos, pero lo hay. Muchas veces nos desalentamos y tenemos vergüenza de pedir oración a las demás personas, a los demás compañeros, pero el desaliento es algo normal en la vida de los siervos de Dios. Es parte de la humanidad de un siervo de Dios, sea que Dios te haya colocado como pastor. No temas en pedir oración a hermanos maduros, a pastores maduros, sea que seas un evangelista, sea un pastor, sea un profeta. No temas en reconocer tu debilidad, en reconocer que necesitas de la oración de las demás personas. Jeremías se desanimó, Jeremías fue quebrantado por muchas razones. Veamos primero su desaliento. Cuando hablamos del desaliento, esa palabra desaliento significa decaimiento de ánimo y significa falta de vigor. En otras palabras, Jeremías estaba decaído. Jeremías había perdido el ánimo, aunque no era una persona descarriada, pero se mira que este hombre había decaído espiritualmente, estaba afligido, igual que le pasó a Isaías y a los muchos profetas de Dios que como humanos tuvieron esos momentos difíciles. Estudiando esto, nos damos cuenta que los profetas del Antiguo Testamento entendían realmente que el llamado a ser profeta era una responsabilidad muy seria. Cuando Dios llamaba a un profeta, ese profeta se daba como muerto ya. Sabía que iba a ser rechazado, sabía que iba a ser odiado,
por causa de la gente, y no todo hombre de Dios deseaba el ministerio de profeta. ¡Qué diferencia con la gente de hoy, que hoy se pelean por ser profetas! Dios no los llama y ellos se ponen. Dios no habla y ellos hablan, porque ellos tienen un concepto diferente de lo que es ser un profeta. Ellos anhelan ser un profeta por el rango, para que la gente los mire como en un pedestal. Pero el que conoce realmente el ministerio de profeta debe ser alguien que cuando siente que Dios lo está llamando para usarlo en esa área, debe temblar delante de Dios, porque tiene que decirle la verdad al pueblo. Y decirle la verdad a un pueblo rebelde, a un pueblo que está obstinado, es ganarse el rechazo y el odio de la gente. A Jeremías se le pusieron ciertas restricciones en su vida y en su ministerio. Algunas de las restricciones que se le pusieron a Jeremías, por ejemplo, a Jeremías se le prohibió que se casara y que tuviera hijos. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías capítulo 16 y en el versículo 1 al 4, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus padres, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. ¿Qué dice Jehová? Dice así: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y con sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a la bestia del campo. Una de las razones por las cuales Dios le prohíbe al profeta casarse y le prohíbe tener hijos es por la aflicción venidera, las aflicciones que vendrían muy pronto, donde muchas familias iban a morir. Mire usted lo que dice el versículo 4 acerca de los juicios de Dios sobre esta nación rebelde. Dice el versículo 4: de dolorosas enfermedades morirán. Da a entender que Dios iba a derramar juicios a este pueblo rebelde, enfermedades dolorosas sobre la humanidad. Y luego dice más: no serán plañidos. La palabra plañido quiere decir llorar, lamentar con sollozos. Entonces dice que los que mueran de dolorosas enfermedades no lo llorarán, nadie lo llorará, no habrá llanto, no habrá tiempo para llorarlos, porque dice el mismo versículo: ni serán enterrados, no habrá tiempo para enterrarlos. Será tanta la mortandad que habrá por los juicios derramados a esta gente que no tendrán tiempo ni para llorarlos, ni para enterrar a sus muertos. Es por esa razón que Dios no quería ver la aflicción de su profeta, llorando a su esposa, llorando a sus hijos por lo que venía sobre esta nación rebelde. Serán consumidos a espada, con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo. Aunque esta profecía tiene su origen para la nación de Israel, pero también podemos hacer aplicaciones al tiempo que estamos viviendo, donde tenemos no a una nación, sino a un mundo rebelde, a un mundo que está en contra de Dios, a un mundo apóstata, a un mundo idólatra que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y estos mismos juicios
que Dios estableció para la nación de Israel, estos mismos juicios están siendo o cayendo ahora mismo sobre un mundo rebelde y perverso. Si nosotros pensamos en la peste que está azotando ahora mismo al mundo, al COVID-19, es una peste donde es similar a lo enviado aquí cuando dice: con dolorosas enfermedades morirán los que han recibido esta enfermedad y por milagro de Dios se han rescatado. Ellos se dan cuenta del dolor, ellos se dan cuenta de la angustia, ellos se dan cuenta de lo triste que es estar con esta enfermedad. Y lo mismo que se le dijo a la nación de Israel: no habrá quien los llore, habrá tanto muerto que ya los familiares no van a poder llorarlo. Dicen: no los enterrarán, porque lo mismo hoy no hay tiempo para enterrar a tanto muerto. Los que mueren de esta enfermedad el día de hoy, no hay tiempo para velarlos, porque es prohibido el velatorio para ellos. Ahí donde se muere los sacan a tirarlos al cementerio. No hay tiempo para tener esa persona, ese familiar en casa, para darle una sepultura honesta, con honores. Eso da a entender que quizás hoy los mismos juicios de Dios están siendo derramados, la misma rebeldía del pueblo está en contra de Dios. La gente hoy, usted va a escuchar a la gente que quiere que Dios la escuche, pidiendo oración: ore por esto, ore por aquello. Dios, tú me guardas. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que Dios no le agrada que la gente quiera que Dios la escuche a ella, pero que cuando Dios le habla a ellos no quieren escuchar a Dios. Queremos que Dios nos escuche, pero no queremos escuchar a Dios cuando nos habla a nosotros. Si tú estás deseando que Dios te hable, escúchalo. Si quieres que Dios te escuche, entonces escucha tú también a Dios. La segunda restricción que se le prohibió a Jeremías es que se le prohibió mostrar aflicción en los sepelios. O sea que si habían muertos, Jeremías no tenía que mostrar aflicción por ese muerto. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 16 y versículo 5 al 7, dice así: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. O sea, le está diciendo, Dios le está diciendo a su profeta: cuando mires la cantidad de muertos, no muestres aflicción, no vayas a decir lo siento. ¿Por qué razón? Porque esta gente está recibiendo lo que ellos están mereciendo. Dios había retirado su misericordia. Le dice: yo he retirado mi misericordia de ellos, yo he retirado mi amor de ellos, yo he retirado mis piedades de ellos. Así que cuando mires que los juicios los he derramado, solo sepa que es el cumplimiento de la palabra que tú les has hablado. Eso es lo mismo que está pasando hoy. Cantidad de siervos de Dios le hablamos a la gente de los juicios que vienen sobre esta tierra. Se les habla que se vuelvan a Dios, se les habla que se arrepientan de su pecado, se les habla que se vuelvan a Dios, porque vienen juicios de Dios sobre esta tierra. Cuando los juicios caen sobre esta tierra, no está haciendo más que Dios ha apartado su misericordia de un pueblo rebelde y perverso. Dios ha apartado su amor de una gente apóstata. Dios ha apartado sus piedades de esta gente maligna y perversa.
Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, de lo que se habla, de las vacunas contra esta enfermedad, por una parte nos preocupa, nos asusta, porque todavía somos seres humanos, pero por otra le damos honra y gloria a Dios, porque lo que aquí estamos predicando, que vienen juicios de Dios sobre la tierra, eso se está cumpliendo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Hermano mío, no dejemos de predicar la palabra. Profeta de Dios, no dejes de pronunciar el mensaje de Dios sobre un pueblo rebelde, aunque te odien, aunque te rechacen. Pero un día sabrán que hubo un hombre, que hubo una mujer que le habló la verdad a un pueblo que estaba en rebeldía. Pero no solamente se le prohibió a Jeremías mostrar aflicción en los sepelios, también se le prohibió a Jeremías tomar parte en las actividades festivas. O sea, era un ministerio que humanamente Jeremías no podía entenderlo. Todos tenemos sentimientos. ¿Y cómo es posible que Dios me diga que yo no muestre tristeza donde hay una gente triste? Que yo no muestre alegría donde hay una gente alegre. Que yo no me case si el matrimonio para Israel era algo sagrado. Pero Dios puso todas estas restricciones al siervo de Dios, porque con ellas estaría o estaba dando lecciones objetivas a una nación perversa. Jeremías capítulo 16 versículos 8 y 9 dice así: Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. O sea, según eran los juicios de Dios, que Dios iba a quitar toda alegría, pero de repente iba a haber gente como hoy, que en medio de la tristeza, en medio del llanto, no se les olvida de hacer banquete, buscando la forma cómo aliviar su problema. Pero le dijo Dios a su siervo: no vaya a mostrar alegría en esos lugares. ¿Por qué razón? Porque yo lo que traigo es tristeza. Mire, hermano, realmente que yo me quedo asustado. Son muchas personas que opinan acerca de lo que ha ocurrido este año con este COVID-19 a nivel del mundo, con las tormentas que han azotado nuestro país. Hay algunos comentaristas que opinan y dicen que este año, dijo alguien, no se debe de celebrar la Navidad. ¿Por qué razón? Porque el mundo está de luto. Pero otros dicen: ¿cómo que no lo vamos a celebrar? Hay que celebrarlo, hay que alegrar, porque hemos pasado tristeza. Yo no voy a opinar acerca de eso, pero realmente lo que ha pasado y lo que está pasando no es digno de tener alegría. Máximamente alegría de Navidad, que no es para honrar al Dios de la gloria, sino para hundirte más en la idolatría, en el pecado y en la rebeldía abominable delante de Dios. ¿Sabe qué estás haciendo con la celebración de la Navidad? Trayendo más juicio sobre tu vida. ¿Por qué no te humillas delante de Dios? ¿Por qué no te conviertes a Dios? ¿Por qué no escudriñas la palabra de Dios para vivir una vida de acuerdo a la palabra y poder decir como el apóstol Pablo, que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios también morimos? Eso es lo que se debe de estar haciendo. Cuando a Jeremías se le dan todas estas restricciones a su vida y a su ministerio,
Jeremías lamentó aún el día en que nació. Jeremías lamentó el día que él había nacido. ¿Te das cuenta lo que es ser un profeta de Dios? ¿Te das cuenta que no ganas fama? ¿Sabes por qué este hombre se ganó todo esto? Todo este odio y todo este rechazo. Porque él aprendió a decirle la verdad al pueblo. Él trató de agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso es que hoy miramos que abundan los profetas, pero profetas falsos, profetizas falsas. ¿Por qué razón? Porque hay profeta que anda encima del pecado y no se lo declara al pueblo. Para él más bien está como los falsos profetas diciendo: paz, paz, dice Jehová, y Jehová no ha hablado nada. El verdadero profeta de Dios sabe que si Dios lo llama a dar mensajes proféticos, se va a ganar el repudio y el odio de la gente. Y es lo que muchas veces no queremos y acomodamos la palabra. No le decimos la verdad al pueblo, no le decimos la verdad a la gente, por temor a que se vaya la gente, por temor al repudio. Pablo dijo: si yo hablo para agradar a los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. Libro de Jeremías, en el capítulo 15 y versículo 10, dice así Jeremías: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda. ¿Por qué razón? Porque él fue llamado para dar un mensaje a un pueblo hundido en la idolatría, a un pueblo que le había dado la espalda a Dios, y que ahora, cuando el sacerdote no decía la verdad, Dios levantaba a un profeta que aún su vestimenta era rudo, como el mismo mensaje que iba a dar a un pueblo rebelde. Hay gente que: Señor, yo quiero ser profeta, llámame a ser profeta porque buscas fama. Mira, mi hermano, si estás sintiendo que Dios te está llamando a ser un profeta, a ser un portavoz de Dios, con temor y temblor, dile: aquí estoy, Señor. Pero debes de saber esto, que con el mensaje de Dios te vas a ganar el odio del pueblo. Jeremías lamentó hasta el día en que él había nacido. ¿Y sabe qué más? Jeremías acusó a Dios de no ser tan fiel como debiera serlo a él. Jeremías acusa a Dios, capítulo 15 y versículo 18 del libro de Jeremías. Dice en el 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Se está quejando, le está diciendo: no puedo confiar en ti. Señor, yo he dado tu palabra con toda la intensidad de mi corazón, pero tú no has sido tan fiel a mí. Me han azotado, me han encarcelado, me han metido a cisternas sin agua que solo tienen lodo, y no he visto tu respaldo como debo de haberlo visto. Ahora vemos la respuesta de Dios a Jeremías, porque Jeremías está desanimado, Jeremías está desalentado, Jeremías está a punto de dejarlo todo. Pero es ahí donde interviene Dios.
Y es ahí donde Dios le da la respuesta. Y le dice en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Quiero que analicemos un poco estas palabras de Dios a este profeta desanimado. Lo primero que le está diciendo Dios es, si te convirtieres, cuando Dios le está diciendo a Jeremías, si te convirtieres, no le está diciendo, Jeremías, tú andas descarriado, Jeremías, debes de convertirte a ser mi siervo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Cuando le dice, si te convirtieres, le está diciendo, Jeremías, si cambiaras de opinión, Jeremías, si alejaras de ti todo pensamiento negativo acerca de mí. ¿Por qué razón? Cuando le dice si te convirtieres, le está diciendo cambia de tu pensar. No pienses negativamente. Muchas veces nosotros, Dios nos puede estar pidiendo que nos convirtamos. Está diciéndonos Dios, aleja de ti todo pensamiento que no te edifica. Yo sé que muchas veces te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, que en el momento de desesperación, en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, nos lleva a tener pensamientos negativos acerca de Dios. Entonces Dios te está diciendo a ti en esta hora, si estás pasando estos momentos difíciles, te está diciendo, cambia de opinión, deja de pensar las cosas negativas. Dios nos pide que pensemos, que opinemos solo en cosas que edifiquen nuestra vida, solo en cosas que edifiquen nuestra vida espiritual. Entonces le está diciendo Dios a Jeremías, conviértete, cambia de opinión. No estés pensando en decirme que no he sido tan fiel contigo. Reprende eso y empieza a pensar que yo soy un Dios poderoso y que estoy tomando en cuenta lo que te está pasando. La segunda palabra que le dice es, yo te restauraré. Si tú te convirtieres, si tú pensaras diferente, yo te voy a restaurar. La palabra restaurar quiere decir reparar. Significa arreglar, devolver a su aspecto original. Dios le está diciendo, yo te voy a arreglar de nuevo. Todo ese pensamiento negativo que tienes acerca de mí, dice el Señor, yo te voy a restaurar. Yo te voy a hacer que pienses diferente. Yo te voy a arreglar y a dejarte como nuevo, pensando en las cosas positivas. Y sabe, cuando Dios te restaura, cuando Dios te cambia tu manera de pensar, tu manera de andar, la persona tiene un cambio. Por eso es que yo no creo que una persona me diga que ha sido restaurada por Dios y que siga siendo la misma persona. Hay gente que va a un servicio de culto, lo soplan y allá cae acostado. Le medio pasa, le dan con el saco, todos caen acostados. ¿Te estará restaurando Dios? Si eso es de Dios, te vas a levantar siendo una persona restaurada. Pero si eso solamente es un show que están haciendo y te tiras ahí, vas a seguir siendo la misma persona con malos hábitos, viviendo en pecado y solamente haciendo la pantalla que está siendo restaurado. Libro de Juan, encontramos
un ejemplo de una persona restaurada, de una persona transformada. El libro de Juan, en su capítulo 9 y versículos 8 y 9, dice así: entonces los vecinos, ¿quién? Los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. ¿Se da cuenta lo que es una persona transformada? Una persona restaurada. Y sabe, los primeros en ver la restauración de una persona son los vecinos. Ellos son los primeros en saber esto. Dice que Dios restauró a este hombre que pasaba pidiendo. Y cuando lo miraron restaurado, los vecinos decían: ¿no es este el que se sentaba ahí y mendigaba? Unos decían: él es. O sea, había discusión, él es. Pero otros decían: a él se parece. Pero el restaurado decía: yo soy. Eso da a entender que cuando Dios te restaura, debe de haber un cambio en tu vida. Y la gente debe de saber, porque hay gente que dice: Dios lo que quiere es el corazón. Dios sabe cómo está mi corazón. Es cierto, Dios sabe cómo está tu corazón, pero tus vecinos, las personas que te rodean, ¿qué es lo que miran? Tienen que ver tu forma de actuar, tienen que ver tu cambio para poder entender que Dios tiene poder para cambiarte. Y luego le dice: te restauraré. Delante de mí estarás, dice el mismo versículo. Delante de mí estarás. Una persona que ha sido restaurada por Dios es una persona que anhela el estar en la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos restaurarnos cada momento, darle la oportunidad a Dios que nos restaure para estar siempre buscando la presencia de Dios. Cuando tú ya no sientes ese ánimo de buscar el rostro de Dios, cuando ya no sientes deseo de levantarte oscuro, a orar, a buscar el rostro de Dios, a ir a un templo a escuchar palabra de Dios, dile: Señor, restáurame. Porque una persona restaurada se le hace tarde la hora para ir a congregarse. Se le hace tarde el momento que Dios lo despierte para buscar el rostro de nuestro Dios. Pero ¿cómo puedes decirme que tú estás restaurado si no te gusta orar? ¿Cómo puedes decirme que estás restaurado si no te gusta congregarte? Y tú dirás: hermano, pero yo oro en mi casa. Hermano, pero yo miro los mensajes. Dios te pide que te congregues, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel gran día se acerca. Jeremías, este hombre Isaías, otro profeta, era un hombre restaurado. Y como un hombre restaurado, anhelaba la presencia de Dios. Leemos libro de Isaías, capítulo 26 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: con mi alma te he deseado en la noche. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te he deseado en las noches. Una persona restaurada con toda su alma busca la presencia de Dios. Y dice: y mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte.
mientras me dure el espíritu, porque una vez que te mueres, no me vas a decir que te vas a levantar a orar. Si entre sacares de lo precioso lo vil, entre sacar quiere decir escoger algo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, si entre sacares, si escogieres lo precioso de lo vil, da a entender que Jeremías, a pesar que en su humanidad tenía cosas viles, pero había siempre algo precioso dentro de él. Por muy angustiado que estés, y es posible que muchas veces pienses cosas negativas hacia Dios, Dios te dice, escoge, entresaca las cosas preciosas que hay todavía en tu vida, sácala, escógela y apártala de las cosas viles que tienes allí. Da a entender que todavía hay cosas buenas, preciosas en la vida del hombre para poder buscar la presencia de Dios. Y le dice, si haces todo esto, serás como mi boca. Jeremías, si haces todo esto, serás como mi boca. En otras palabras, le está diciendo Dios, serás como mi boca, déjame usarte, déjame usar tu boca. Permite que yo te siga usando como mi siervo. Sigue llevando mi mensaje, mi palabra a la gente rebelde. Hay una diferencia entre la boca de Dios y la boca del diablo. Bien se echa de ver la gente que deja usar su boca por Dios y Dios la usa. Y uno mira también la gente que su boca se la deja usar por el mismo diablo. Hay una diferencia. Entonces Dios le está diciendo, déjame usar tu boca. Hermano, amigo, permite que Dios te use. Permite que Dios te restaure. Y Dios le está diciendo a Jeremías que se conviertan ellos a ti. Que se conviertan ellos a ti. Le está diciendo, ellos son los necesitados. Tú no necesitas convertirte a ellos. Son ellos los que necesitan convertirse a ti. Por eso le dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Dios le está pidiendo, su profeta debe de mostrar la diferencia. Debe de haberla, mostrar la diferencia. Que se conviertan ellos a ti. Si tú estás desanimado, si tú sientes que Dios te ha llamado a este ministerio tan fuerte de descubrir el pecado del pueblo a través de la profecía, y te has desanimado, el Señor te está diciendo, permíteme usar tu boca de nuevo. Déjame usar tu boca. Déjame expresarme a través de ti a un pueblo rebelde que aunque no quiere escuchar mi palabra, pero tú háblales mi palabra. La iglesia en general no debe de anhelar convertirse al mundo, no debe de anhelar nada del mundo. Entonces, mi hermano, hemos hablado del tema, la respuesta de Dios a un profeta desalentado. Miramos las formas o las razones del desaliento de Jeremías. Y en la respuesta de Dios, Dios le está diciendo a este hombre, le dijo a este hombre, y nos está diciendo hoy a todo siervo de él que está pasando momentos difíciles. Dios te está pidiendo
que te conviertas. Si te conviertes, Él te restaurará. Si entresacares lo precioso de lo vil, dice Dios, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Padre, gracias por tu palabra. Dios, te pido que alientes a cualquier siervo tuyo. Quizás no es profeta el que está desalentado. Quizás es un pastor, es un evangelista, es un maestro que está desalentado. Dios mío, que en esta hora tu Santo Espíritu pueda ayudar a esa persona, pueda usarlo de nuevo, se pueda convertir a ti y que pueda levantarse con poder y permitirte a ti que lo sigas usando como el siervo que tú has querido usar siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta la próxima. Su hermano, su amigo, Pastor Marcos Antonio Rivera.